¿Alguna vez usted se ha preguntado qué significa estar realmente preparado para el futuro? ¿Qué significa estar realmente preparado para el futuro? Algunos podrían decir que se trata de seguridad financiera. Estar preparados para el futuro es tener un futuro económicamente hablando sólido. Otros podrían asegurar que prepararse para el futuro es estudiar una carrera determinada. Otro grupo de personas podrían darle énfasis a la salud o a las relaciones. Pero ¿qué pasa con nuestra preparación espiritual? ¿Qué pasa con nuestra preparación espiritual? Quiero pedirle que por favor abra su Biblia en el Antiguo Testamento. Hoy estaremos dando conclusión a Abdías. Y hoy vamos a ver a Abdías, ahí en el único capítulo de este gran libro, los versículos 15, verso 15 y el verso 21, para que de esa manera podamos ver la urgencia. ¿Qué es lo que vamos a ver? La urgencia. Vamos a ver la urgencia de prepararnos para el juicio venidero. A la luz de estos dos versículos, vamos a ver la urgencia de prepararnos para el juicio venidero y la victoria final del reino de Dios. Abdías nos pinta un cuadro vívido, bastante vivo, bastante real, del día del Señor. Un día de ajuste de cuentas. ¿Qué clase de día? De ajuste de cuentas, en el que Dios ejecutará juicio sobre las naciones. Y ese es el título de lo que quiero compartir con ustedes para concluir el libro de Abdías. El día del Señor es el título. El día del Señor. Vamos a hacer lectura aquí en Abdías, en la palabra de Dios, al versículo 15. Versículo 15. Se acerca el día. ¿Qué se acerca? El día. Se acerca el día cuando yo, el Señor, juzgaré a todas las naciones paganas. Como lo hiciste a Israel, así se hará contigo. Todas tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza. Abdías, mis amados hermanos, nos habla del juicio inminente. Nos habla del juicio inminente sobre las naciones. Y no es sobre algunas naciones, no es sobre una nación, algunas naciones, sino que sobre todas las naciones. Esto nos proyecta que el juicio de Dios será sobre todo ser humano. ¿Sobre quién cae el juicio de Dios? Sobre todo ser humano. Abdías hace un énfasis. Él hace un énfasis que las naciones de los malvados no quedarán sin castigo. Las naciones de los malvados no quedarán sin castigo. Este es un mensaje que no gusta a muchos. Este es un mensaje que desagrada a la mayoría. Este versículo hace un eco. ¿Qué hace? Un eco. O sea que nos repite el principio de retribución. El principio de retribución es el siguiente: lo que uno siembra, eso cosecha. Lo que uno siembra, eso cosecha.
El principio de retribución es lo que uno siembra, eso cosecha. Ahora leamos el verso 21. Los que hayan sido rescatados subirán al monte Sión en Jerusalén para gobernar sobre las montañas de Edom, y el Señor mismo será rey. El versículo 21 señala la máxima esperanza. ¿Qué nos señala el versículo 21? La máxima esperanza. Y no solamente nos señala la máxima esperanza, sino que nos señala la victoria para el pueblo de Dios. A pesar del juicio sobre Edom, hay esperanza para Israel. A pesar del juicio, hay una promesa de redención. ¿Qué clase de promesa es? De redención y un futuro donde Dios, ¿quién? Dios será el Rey Supremo. La victoria final, mis queridos hermanos, es de Dios. Él establecerá su reino y su reinado estará marcado por la justicia y la paz. Creo que como creyentes debemos de anhelar que Dios establezca su reino, que debemos de anhelar que Dios establezca su reino. A la luz de lo que acabamos de leer, debemos de considerar en nuestras propias vidas. ¿Qué debemos de hacer? Considerar en nuestras propias vidas que así como el orgullo y la maldad de Edom le llevaron a su caída, ceder a la tentación nos puede llevar a la nuestra. El mensaje de Abdías es un llamado a reflexionar sobre nuestras vidas. ¿Qué clase de llamado es el mensaje de Abdías? De reflexión. El mensaje de Abdías es un llamado a reflexionar sobre nuestras vidas y nuestra preparación para el juicio venidero. Venía a mi mente al preparar el mensaje de esta tarde las palabras de nuestro Señor Jesús en Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, los versículos 32 y 33. Así que vamos a hacer lectura a las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Marcos 13, 32 y 33. Y leo de la palabra de Dios. Estamos en Marcos 13, 32 y 33. Sin embargo, dijo Jesús, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas. Es inútil que nosotros intentemos tratar de deducir cuándo será el día del Señor, cuando el mismo Señor Jesucristo con claridad le dejó saber a sus discípulos que nadie sabe cuándo sucederán las cosas de las que él había estado hablando en este capítulo 13. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Luego Jesús se extiende a decirle a sus discípulos no una sugerencia, sino que un mandato. ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos? Un mandato. Y ya que ustedes tampoco saben cuándo llegará ese tiempo, aquí viene el mandato. Manténganse en guardia. ¿Cuál es el mandato? Manténganse en guardia. Estén alerta.
Parecería un solo mandato, pero es un doble mandato el que Jesús le da a sus discípulos: el mantenerse en guardia y el permanecer alerta. Jesucristo ordenó a sus discípulos que permanecieran en guardia y también le ordenó a estar alertas para el día del regreso del Señor. Este mandato, mis amados hermanos, continúa teniendo vigencia. Por lo tanto, es aplicable a cada uno de nosotros hoy. Hoy, nosotros, como creyentes en Jesucristo, tenemos que seguir el mandato de Jesús impartido a sus discípulos de mantenerse en guardia y de estar alertas. ¿Cómo permanecemos vigilantes? ¿Cómo permanecemos alertas? ¿Cómo nos preparamos? Podrían ser algunas preguntas válidas para todos nosotros hacernos. Así como Edom enfrentó el juicio de Dios. ¿Qué enfrentó Edom? El juicio de Dios por su orgullo e injusticia. Debemos examinar nuestros corazones y nuestras vidas a la luz de las palabras de Jesús. Y venían a mi mente otras citas bíblicas. Entre una de ellas, Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, y vamos a hacer lectura en los versículos 31 al 36. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 36. Leo de la palabra de Dios en Mateo 25, empezando en el verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Qué descripción por parte de Jesús para manifestar quién es Él, para manifestar que Él es Dios encarnado, caminando entre nosotros los hombres pecadores. Vendré, dijo Jesús, con toda mi gloria, acompañado de todos aquellos seres celestiales que me adoran. Y entonces, dice Jesús, me voy a sentar sobre mi trono lleno de gloria. No el trono, el mismo lleno de gloria. Versículo 32. Estamos en Mateo 25, verso 32. Todas las naciones, ¿cuántas naciones? Todas. No una. No es asunto de que solo el pueblo de Israel, solamente la nación de Israel. Todas las naciones. No es asunto de que algunas, no. Todas las naciones se reunirán en su presencia. Y Él separará a la gente. ¿A quién va a separar Él? A la gente. A los seres humanos. Y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Hay cabras, hay ovejas, pueden estar juntas, pueden compartir, pero en su momento el pastor se dedica a apartar a unas de las otras. Pondrá las ovejas a su derecha. ¿A quiénes pondrá a la derecha? A las ovejas. ¿A quiénes pondrá a la derecha? A las ovejas. Mis ovejas
oyen mi voz, dijo Jesús. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué hacen las ovejas del Señor? Oyen su voz. Oyen su voz y no lo ignoran. Oyen su voz y no se quedan quietos, no se quedan pasivos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso quiere decir que los creyentes en Cristo, porque Jesús está comparando a todos los creyentes con ovejas. Él es el buen pastor, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús está estableciendo una diferencia entre todos aquellos hombres que confiesan, que declaran, que manifiestan creer en Jesucristo como el Salvador, creer en Él como el Salvador, como el Mesías, como el Redentor, y aquellos que puede ser que lo digan, pero no lo son. Y fíjense bien, pondrá las ovejas a la derecha, un lugar de reconocimiento, un lugar de honra, y las cabras a su izquierda. Lo opuesto, la derecha representa honra, la izquierda representa deshonra. ¿Quiénes van a la derecha? Los creyentes. ¿Quiénes van a la izquierda? Los no creyentes. En su momento Jesús se va a tomar el tiempo para poner en su lugar, o mejor dicho, para poner en su lugar debido a los creyentes y a los no creyentes. Versículo 34, entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Qué está preparado para los creyentes? El reino. ¿Qué está preparado para los creyentes? El reino. Vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Ahora, en los versículos 35 y 36, Jesús nos presenta las vívidas características de una oveja, de un creyente en Él como el Mesías. ¿Por qué que Jesús le llama a estos benditos, herederos del reino? Pongamos atención en el versículo 35. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. La verdadera fe en Jesucristo nos lleva a mostrar el amor de Cristo. ¿A qué nos lleva la fe en Cristo? A mostrar el amor de Cristo. Ese amor lo mostramos por medio de actos de misericordia y actos de compasión, interesándonos por otros. Nos interesamos primero por aquellos que forman parte de nuestro hogar. En segundo lugar, nos interesamos por aquellos que forman parte de nuestra iglesia local. Y tercero, nos interesamos y mostramos misericordia y compasión a aquellos que forman parte de nuestra comunidad. Mostramos el amor de Cristo especialmente e interesándonos especialmente por aquellos que están en necesidad. Haciendo estas cosas, mis queridos hermanos, movidos por nuestra fe, ¿qué es lo que nos mueve a hacer estas cosas?
nuestra fe en Cristo y motivados por nuestro amor por Él, es en parte como nos preparamos para ese gran día glorioso, el día del Señor. Se hace necesario entonces que como creyentes en Jesucristo nos preguntemos, ¿hay algo que me impide o hay algo que me esté impidiendo ser misericordioso y compasivo? ¿Hay áreas de orgullo, injusticia o desobediencia que deban abordarse? El día del Señor, mis amados hermanos, puede estar más cerca de lo que pensamos y debemos vivir preparados para el regreso de Cristo. ¿Cómo debemos de vivir? Preparados. Debemos de permanecer alertas, vigilantes. El día del Señor nos recuerda la urgencia con la que todos y cada uno de nosotros debemos de compartir el mensaje del Evangelio de Cristo. Jesucristo nos ofrece, ¿qué hace Jesucristo? Nos ofrece una manera de estar preparados para este juicio venidero. En la cruz, mis amados amigos, Jesús tomó sobre sí el juicio que merecíamos. A través de su sacrificio podemos recibir el perdón y ser justificados ante Dios. Se hace necesario que todo hombre se vuelva a Dios a través y únicamente a través de la fe en Jesucristo. Estas son las buenas noticias del Evangelio. ¿Qué es esto? Las buenas noticias del Evangelio. Que a través de Jesús podemos tener esperanza y seguridad eterna. Algo que quiero invitarles a que hagamos juntos es que meditemos en estas verdades. Que nos comprometamos a examinar nuestros corazones. ¿Cuál es el compromiso? Examinar nuestros corazones. No examinemos el corazón de nuestra esposa. Las esposas no examinen el corazón de su esposo. No examinemos el corazón de nuestros hermanos y hermanas. Examinemos cada uno de nosotros nuestro propio corazón. ¿Hay algo que deba de ser confesado? ¿Hay algo que deba ser entregado a Dios? Ahora es el momento de acudir a Jesús, buscando su perdón y su gracia. Vivamos, mis amados hermanos y hermanas, cada día preparados para su regreso, encarnando su amor y su justicia. ¿Cómo nos preparamos para el futuro? Más que prepararnos, es obedecer el mandato de Jesús a estar en guardia y alerta para así perseverar, motivados por la fe en Cristo, en aquello que a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, somos hechos aptos en su justicia. Quiero invitarles en este momento a que nos unamos en oración. Cierre sus ojos, le quiero suplicar.